¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? No sé si me escuchan bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas perfecto. tardes. Perfecto. Hola, Buenas doctor. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Se ve bien el Power? Que dice Sí, tráfico. se ve bien. Bien. Se ¿Se ve escucha bien? perfecto, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Ya estamos en horario, ¿no? Así que podemos comenzar sin perjuicio de que se vaya incorporando alguien. Bueno, como les había adelantado, la idea de hoy es exponerles por lo menos una parte de la ley de estupefacientes. Espero que me aguante la voz porque no estoy bien de la garganta. Pero bueno, trataremos de adelantar lo más posible. Si me falta algo lo completaré la próxima clase o se los puedo grabar en los próximos días. Bien, una breve introducción me parece que es necesario hacer de todo este proceso que se ha dado, sobre todo a partir de la política de fines de los 60, principios de los 70 del siglo pasado de los Estados Unidos, que declara una guerra abierta contra las drogas. Nosotros, hasta la ley, o hasta la sanción de la ley 20.771 de 1974, no teníamos ninguna ley específica que regulara los delitos vinculados a los estupefacientes. Es decir, no se reprimía de manera, por lo menos de forma específica, en una ley sistemáticamente estructurada, siguiendo los lineamientos de las convenciones que en ese entonces existían, en especial la Convención Única de 1961 y la Convención sobre Psicotrópicos de 1971 en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas. Teníamos anteriormente, poco después de que se sancione el Código Penal, en 1924, la Ley 11.309, reprimía, ahí en el artículo 204 del Código Penal, en 2 párrafos tenían reguladas algunas conductas vinculadas a la venta, a la entrega o al suministro de estupefacientes. Incluso 2 años más tarde, mediante la ley 11.131, se tipificó la tenencia injustificada de drogas. En 1968, el decreto ley 17.567 mantuvo algunas de estas disposiciones, pero agregó los artículos 204 bis, 204 ter y 204 quater, eliminando el castigo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, lo cual incluso había sido declarado inconstitucional por numerosos precedentes de la jurisprudencia argentina. Más allá que desde 1926, ¿no? ya existían fallos al respecto. La ley 20.509 de 1973 vuelven las cosas a su estado anterior, es decir, deroga este decreto 17.567 y vuelve las cosas a 1926, es decir, a la ley 11.131. Esto es un poco una breve historia de lo que sucedió en el Código Penal a partir de 1974 y sobre todo por las exigencias de las convenciones internacionales, se crea una ley especial, la ley 20.771, que es modificada por la ley que actualmente nos rige, que es de 1989, que es la 23.737 y todas sus modificatorias. Esta ley deroga la 20.771 y es la ley que actualmente nos rige. De más está decir, y resulta claro que ya no se encuentra incorporada en el texto del Código Penal. Los proyectos de reforma la incorporan, es decir, todas las conductas vinculadas a los estupefacientes son incorporados en el Código Penal, pero
Actualmente tenemos una ley específica, como también existe una ley penal tributaria, específica fuera del Código Penal. De todos modos, la parte general le es plenamente aplicable, ¿no? Su contenido, evidentemente, es un contenido de derecho común y, por lo tanto, complementario del Código Penal. Podemos decir entonces que el legislador argentino, a mediados de la década del 70, con la sanción de la ley 20.771, se enroló, al sancionar esta ley claramente, en la política estadounidense que declara, de modo abierto, la guerra contra las drogas. La persecución a partir de ese momento se dirigió contra a quien consideraban el delincuente, es decir, el consumidor delincuente, ya que con su conducta, esto según la doctrina de los Estados Unidos, ponía en peligro la seguridad nacional y favorecía la subversión. Al no haber consumidores, no habría traficantes, rezaba uno de los considerandos del conocido fallo Colavini de 1978 de la Corte Suprema de la Nación Argentina. ¿No? Recordemos que en el fallo Colavini, la Corte Suprema de la Nación, Corte del gobierno de facto, sostuvo la constitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal bajo la vigencia de la ley 20.771, pero que tenía un contenido muy similar, creo que prácticamente idéntico, al artículo 14, párrafo segundo de la actual ley, que es el que regula la tenencia de estupefacientes para consumo personal. De hecho, cuando se declara por primera vez su inconstitucionalidad en el fallo Basterrica de 1986, también regía esta ley 20.771. Bien, les decía que esta, entre comillas, guerra contra las drogas se inicia en los años 70, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, destina un presupuesto inicial de $6 millones para combatir este fenómeno criminal, en el que el adicto era considerado un delincuente y cuyo castigo resultaba imprescindible para poder derrotar el tráfico ilícito de estupefacientes. A principios de los años 2000, es decir, casi 30 años después, poco menos que 30 años después, el presupuesto norteamericano era de $17.800 millones, y los resultados, por lo menos ateniéndonos a las cifras, eran verdaderamente pobres. La propia oficina de la Casa Blanca ha debido reconocer que los Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de cocaína y marihuana, y está entre los primeros del consumo de heroína. Alrededor de 750.000 de los 28 millones de consumidores de drogas ilícitas de los Estados Unidos son anualmente arrestados. La severidad que han tenido las sentencias, en especial en los últimos años, prácticamente no tiene límites, no deja de asombrarnos. La Corte Suprema de la Nación en 1998, en el caso Hamelin versus Michigan, ha sostenido que una condena a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la posesión de 677 gramos de cocaína no constituye una pena inusual o cruel. Estas sentencias excesivas provocaron incluso la renuncia de algunos jueces, al punto tal de que algunos de ellos, por ejemplo, Lawrence Irving, ha sostenido sencillamente no puedo seguir haciéndolo. Mientras que otro conocido juez federal se
preguntaba si no iban a tener que alegar en algún momento la defensa de Nuremberg, en el sentido de que ellos solo obedecían órdenes, ¿no? Para justificar las miles de personas que están siendo condenadas a penas de prisión efectiva y por décadas. La Comisión Estadounidense de Condenas estimó en los años 2005, alrededor del 2005 fue esto, que en los próximos 15 años, es decir, en la actualidad, profecía o estimación, mejor dicho, que se cumplió, la ley contra el abuso de drogas ocasionará que la proporción de los encarcelados pase a la mitad de la población carcelaria total, y teniendo en cuenta el tiempo de prisión promedio, alrededor de 77 meses va a ser lo que van a tener que cumplir los condenados por tenencia o tráfico de drogas, costándole al contribuyente en promedio cada persona condenada alrededor de $109.000. Esta es una particularidad que no solamente se da en los Estados Unidos, sino que también se ha dado en la provincia de Buenos Aires. No sé si lo sabrán, pero muchos de ustedes lo deben saber, que a partir del año 2005, la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Desfederalización. Esto le ha permitido perseguir criminalmente algunos delitos vinculados al tráfico de drogas, esencialmente cuando la tenencia del material estupefaciente con fines de comercialización o el comercio está destinado en dosis pequeñas destinados al comercio al menudeo. Bueno, esta adhesión que hemos tenido allá por el año 2005 ha provocado, hasta el año 2005 les aclaro que siempre fue de competencia federal la represión o el castigo de cualquier delito vinculado al tráfico de estupefacientes. Esta ley tuvo como eslogan, o en su momento como intención legislativa, tratar de que la mayor cantidad de casos, podría llamarle uno delitos de poca monta, sean resueltos por la jurisprudencia, por los tribunales provinciales, en tanto que los tribunales federales iban a estar abocados a los casos de mayor complejidad, más complejos, que permitiera desbaratar grandes bandas criminales. Bueno, han pasado más de 15 años, y lo único que hemos logrado es llenar las cárceles bonaerenses de personas de bajos recursos en general, en términos generales, que en algunos casos comercian, tienen para comerciar, o simplemente tienen en su poder estupefacientes y no pueden justificar que sea para consumo personal. Lo cierto es que hoy en día prácticamente la mitad de la población bonaerense estable, es decir, población carcelaria estable, pertenecen a grupos de personas condenadas, ya sea en prisión preventiva o con condena firme, por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Uno diría, bueno, esta es una consecuencia no deseada. ¿Qué sucede o qué ha sucedido en materia federal? Bueno, no ha habido tampoco un éxito rotundo que permitiera bajar los niveles de tráfico de estupefacientes a nivel provincial tampoco. Ni una cosa ni la otra no ha tenido ni cerca los resultados esperados. Pero bueno, se insiste con esta demagogia punitiva al respecto, ¿no? Que es tan característica en los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, un senador del estado de Texas propuso que se le corte un dedo al delincuente
vinculado, que realiza alguna actividad vinculada al tráfico. Thomas Sharp, senador del estado de Delaware, ha propuesto azotarlos públicamente. El propio presidente, en ejercicio de sus funciones, Ronald Reagan, sostenía que había que ejecutarlos porque realmente lo merecían. William Bennett, el famoso zar contra las drogas del gobierno de Bush, de George Bush, propuso decapitarlos a todos los malditos traficantes. Y todo esto ha tenido también un respaldo judicial, ¿no? En el famoso caso Robinson versus California, ahora les voy a leer un pequeño párrafo, se delineó un poco cuál era el estereotipo del traficante, más que del traficante, del consumidor de drogas. Este fallo es de 1962, y el juez Douglas dice allí lo siguiente: ser un adicto a las drogas es ser un muerto andante. Los dientes se le habrán podrido, habrán perdido el apetito, y el estómago y los intestinos no le funcionarán apropiadamente. Los rasgos buenos de carácter desaparecen, y surgen los malos. Los órganos sexuales se afectan, las venas se colapsan y aparecen cicatrices lívidas y rojizas. Furúnculos y abscesos atormentan la piel. Un dolor persistente aflige el cuerpo. Los nervios se rompen, se desarrollan crispaciones nerviosas. Temores imaginarios y miedos fantásticos abrazan la mente, y algunas veces resultan en una locura total. A menudo también viene la muerte demasiado pronto. Este es el tormento del adicto a las drogas. Esta es la plaga de ser uno de los muertos andantes. Bueno, a partir de aquí se empieza a construir un estereotipo, en especial en los Estados Unidos, del consumidor de drogas. Evidentemente esta política prohibicionista que ha surgido marcadamente, y esta guerra de las drogas que ha surgido marcadamente en los años 70 en los Estados Unidos, no ha logrado sus fines perseguidos, es decir, una menor producción, sino todo lo contrario. Con una menor producción con mayores precios y menores consumidores era quizás la idea originaria, por la dificultad que esto generaría en la adquisición de la droga. Por el contrario, solamente ha permitido florecer el negocio de los traficantes, con un ineludible corolario de corrupción. Esta política de doble moral ha permitido esconderse a quienes ganan más con la criminalización, es decir, a los traficantes, mientras que los jóvenes adictos y las mulas prácticamente invaden todas las cárceles y el negocio se va expandiendo. Es una política en la cual solamente pierden las víctimas. Este modelo de persecución de los Estados Unidos, que considera al consumo de drogas una amenaza contra la seguridad nacional, ha prohijado también una fuerte intervención militar, policial y económica, en especial en los países productores. En Sudamérica, especialmente en Colombia, Perú y Bolivia. Hasta el año 2007 se mantuvo lo que se conoció como estrategia o iniciativa andina. Era una estrategia represiva con el expreso apoyo de los Estados Unidos a todos aquellos países que cumplan, entre comillas, con una certificación establecida en el Acta de Drogas de 1986, que se obtiene a partir del cumplimiento de determinadas condiciones políticas. En general, se les exige a los países una determinada reducción anual en la producción del material, en la producción de drogas, normalmente de coca, y el respeto de los derechos humanos.
Cada año el Congreso de los Estados Unidos evalúa si esta lucha o estas condiciones que imponen los Estados Unidos se vienen o no cumpliendo a los países que reciben algún tipo de asistencia económica o militar. Si la certificación es negativa, el país pierde esta ayuda militar, como así también la económica, pero también los Estados Unidos votan de forma negativa en todos los organismos crediticios internacionales, en contra del país. Bien, todo ello nos impulsa a repensar, ¿no?, este tema de las drogas, adaptando la legislación criminal a las necesidades de cada país, al establecimiento de una política criminal realista que disminuya los efectos negativos del consumo, rectificando la orientación que imponía la persecución del binomio traficante-adicto. Porque esta equiparación del traficante inescrupuloso con la víctima ha provocado una estigmatización del adicto, alejándolo de toda posibilidad de ser incluido en el sistema de salud. Esto, no voy a andar en esto, está descrito muy bien y lo pueden leer en el fallo Arriola, ¿no?, esta intención o esta implementación que debe realizarse de una política criminal realista y racional. En eso simplemente recordarles, ¿no?, que el derecho penal, y más especialmente en estos casos, tiene que intervenir en los conflictos verdaderamente graves, en función de su carácter subsidiario, de última ratio. Y por lo tanto deben incentivarse en estos casos programas de educación, de prevención, de asistencia y tratamiento, y de reducción de daños, dejando así reservada la pena a los casos verdaderamente graves. También es preciso deshacer la imagen del consumidor como un ser desviado, disocial o enfermo, y consolidar, por otra parte, el sistema sanitario y de asistencia social. No tengo tampoco, no creo que la solución de esto sea legalizar en todos los casos la tenencia o el consumo de drogas, ¿no? No creo que esto pueda solucionarse simplemente porque la Argentina de manera unilateral decida legalizar el consumo de todas las drogas. Pero de la forma que estamos haciendo las cosas, lo único que vamos a hacer es llenar la cárcel de adictos y de pequeños traficantes, que lamentablemente es lo que está ocurriendo. Bien, hecha esta introducción, les quiero hacer alguna referencia concreta a la ley que nos rige, ¿no? Ahora vamos al derecho vigente, ¿no? El tipo penal que regula todas las conductas vinculadas al tráfico, de un modo, yo diría hasta casi agotador, porque describe todo tipo de conductas, en algunos casos en cascada y superpuestas, que puedan estar vinculados de algún modo al tráfico, evitando o tratando de evitar cualquier tipo de lagunas de punibilidad. Podemos decir entonces que el artículo 5 de la ley 23.737 reprime con prisión o reclusión de 4 a 15 años de prisión y multa distintas acciones o conductas con las que el legislador pretende abarcar todas las fases de la producción del tráfico ilícito de la droga. El sistema que ha adoptado el legislador argentino intenta evitar cualquier tipo de laguna de punibilidad, anticipando inclusive la punibilidad en ciertos casos, como la siembra, el cultivo o la tenencia, bajo la forma de delitos de peligro que representan una anticipación de la punibilidad que no siempre encuentra una legitimación constitucional muy clara.
el modelo seguido por la Argentina, creo que esto ya lo adelanté, por el legislador nacional, coincide con el seguido en general por los estados europeos continentales, que recogen una serie de conductas en cascada. De todos modos, me anticipo en decir que las graves penas con que se castigan todas estas acciones descritas en el artículo 5 de la ley 23.737 tratan de impedir la promoción, el favorecimiento o facilitación del consumo de estupefacientes o psicotrópicos, y están destinadas al traficante, pero no al consumidor o tenedor que posea el material enervante, pero sin finalidad de tráfico. Voy a insistir con esto. Se trata, en todos los casos, de delitos tendenciales con los que se pretende disuadir el tráfico de drogas. Si no entendemos la ley de estupefacientes con este norte, con este sentido, con este fin interpretativo, vamos a llegar a, o vamos a cometer, creo yo, notorias injusticias. Bien. Como les decía, la regulación de todas estas conductas la van a encontrar en la Convención Única de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas de 1988. Si bien no existe una definición expresa o legal de tráfico de estupefacientes, podemos encontrar, especialmente en la Convención de Viena de 1988, en los párrafos 1 y 2 del artículo 3, la enumeración de todas aquellas conductas que, según la Convención, están vinculadas al tráfico, y que además los Estados partes se comprometen a castigar. Les enumero algunas para que ustedes tengan una idea de la especificidad que tiene esta última convención. Producción, fabricación, extracción, preparación, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualquier condición, el corretaje, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. Habla también del cultivo de la dormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, con el objeto de producir estupefacientes. La fabricación, el transporte, la distribución de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el cuadro 1 y 2, a sabiendas que se van a utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación. La organización, la gestión, la financiación de algunos de los delitos señalados, la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o de algunos de los delitos tipificados. Todas estas conductas que describe de manera pormenorizada y podría seguir, son conductas que están enderezadas al tráfico y que los Estados partes tienen la obligación de tipificar y castigar en sus respectivos derechos internos. Es por eso la enumeración exhaustiva que ha hecho el legislador argentino ya a partir de la ley 20.771 y que ha profundizado con la ley actual y las sucesivas reformas. Debe destacarse asimismo que el término tráfico, tal como se presenta en las convenciones aludidas precedentemente, es decir, especialmente en la de 1961 y 1988, no coincide con la comprensión usual que se le asigna, es decir, con la idea del comercio o del negocio. El tráfico es un tipo penal de recogida que absorbe un sinnúmero de comportamientos que constituyen actos parciales, no autónomos, que se disuelven en él, como actividad en interés propio,
dirigida a fomentar o a hacer posible el negocio de la droga. Es por eso que hay que distinguir un segundo periodo del tráfico en el cual tiene lugar la distribución del género prohibido. Por eso, por tal motivo, el suministro de estupefacientes, incluso a título gratuito, se inscribe en una conducta de tráfico, toda vez que implica la facilitación, la promoción o el favorecimiento del consumo ilícito. Quien suministra gratuitamente drogas o psicotrópicos a otra persona, crea una ulterior dependencia en el receptor por medio de una entrega metódica, programada, y es en general como operan casi todos los vendedores de sustancias prohibidas. Primero regalan la droga y luego la venden. ¿Cuál es? En este caso, este tema no le voy a dar demasiada importancia porque creo que es sobresabido por todos, pero quiero hacer alguna referencia a algunos autores modernos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos vinculados al tráfico de drogas? Bien, claramente todos coinciden en que es la salud pública, y en general lo entienden como un bien jurídico supraindividual, ¿no? No es necesario, en general se sostiene, constatar la lesión efectiva de la salud pública de una persona, porque la puesta en circulación de la droga, como podría ser también la puesta en circulación de cualquier material peligroso, pone en peligro la salud pública de todos. Un poco es lo que ha sucedido con la justificación del castigo de quienes violaban la cuarentena. Es decir, no importa que se cause una lesión en concreto a una persona determinada. Quien viola una cuarentena teniendo, por ejemplo, una enfermedad infectocontagiosa o sabiendo que lo podría tener, pone en peligro la salud pública en general. No importa que se tenga que constatar la lesión efectiva de una persona, es decir, que esa persona contagió a otra. Basta con que viole la cuarentena y ponga, en este caso, si está contagiado, en un peligro concreto al resto de la población. Bueno, acá sucede algo similar. ¿De qué forma se afecta la salud pública? Bueno, la introducción de determinadas drogas que el Estado considera particularmente peligrosas a la salud, la introducción de manera indiscriminada o el fomento de su consumo, pone en peligro la salud pública de las personas. Y en este punto, me parece interesante lo que dice un autor alemán, que se llama Ronald Heffendel, que reanaliza esta cuestión y entiende lo siguiente. Él dice, bueno, en el fondo la salud pública no es ni más ni menos que la salud de todos los miembros de la sociedad. No se trata de un bien jurídico colectivo, supraindividual, dice Heffendel, sino de la suma de los bienes jurídicos individuales. Esta nueva visión me parece que tiene efectos decisivos en muchos aspectos. Por ejemplo, sobre el bien jurídico individual, el propio titular puede disponer y decidir del mismo. Esto no hay duda. Si yo quiero afectar mi salud, es una decisión personal. Puedo disponer libremente, cosa que no sucede en el bien jurídico supraindividual. La decisión de que una persona lleve una vida insana no justificaría en manera alguna la intervención del derecho penal, y menos aún con una sanción. Insisto, la ley argentina reprime con severas penas conductas que están orientadas o dirigidas al tráfico de estupefacientes, como la siembra, el cultivo de semillas, la producción, la fabricación, la comercialización, la tenencia con fines de comercialización, el comercio, la distribución, el almacenamiento, el transporte, la entrega o suministro, ya sea a título oneroso o título gratuito, como así también
otras conductas incluso más graves, como la organización y financiamiento de dichas actividades, entre distintas figuras. Pero existen, por ejemplo, tipos penales como los regulados en el artículo 12, en el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes, en donde el tráfico, o este direccionamiento al tráfico, no se vislumbra para nada con claridad. No obstante, me parece correcto sostener que las graves penas con que se sancionan las acciones descritas se orientan siempre a impedir la promoción, el favorecimiento o la facilitación del consumo. Y siempre están destinadas al tráfico, no al consumidor o tenedor del estupefaciente que la posea sin dicha finalidad. Insisto en esto. Veamos ahora en qué consisten las conductas previstas en el artículo 5, inciso A, primer supuesto. Aquí nos referimos a siembra, y cultivo de plantas. Ahí en la placa tienen claramente definido en qué consiste la siembra y en qué consiste el cultivo. Sembrar es arrojar, esparcir semillas en la tierra preparada para dicho fin. En tal sentido, es correcta la afirmación que ya hace tiempo nos hacía Laje Anaya, en que caen dentro de la preparación y como consecuencia dentro del ámbito de impunidad todo proceso o actividad anterior a la acción de sembrar, como por ejemplo podría ser el acondicionamiento del medio, la ambientación adecuada y demás objetividades para que la siembra futura rinda lo necesario en cantidad y en calidad. Todo ello sin perjuicio de que, siendo el mismo sujeto que guarda las semillas, sea impune porque no alcanzó a sembrar, pero punible por el hecho de guardar, ¿no? Acá vemos cómo claramente el legislador argentino trata de evitar cualquier tipo de laguna de punibilidad. Sobre este último extremo, la posesión de semillas, hay que tener en cuenta que la mera tenencia o posesión de semillas no significa la guarda. Esto ya seguidamente lo vamos a ver. La actividad de siembra debe llevarse a cabo en un lugar idóneo para que la semilla germine. También se afirma que no interesa que los sembrados sea en gran cantidad, poca cantidad o mínima cantidad, porque el bien jurídico, también esto lo dice Laje Anaya, el bien jurídico en juego no se ofende por cantidades. Esto es cierto parcialmente, a mi juicio, porque subjetivamente la siembra, para que sea típica la conducta, debe tender a promover, favorecer o facilitar el tráfico. La siembra debe ser un eslabón en el tráfico de estupefacientes. Puede sembrarse una sola semilla, pero con esta finalidad de tráfico, y perfectamente estaremos en el tipo penal del artículo 5, inciso A. Debemos reafirmar entonces de que estamos frente a tipos penales de intención trascendente, toda vez que la conducta siempre debe mirar hacia el futuro con una finalidad de promover o facilitar el tráfico. La siembra también exige un comportamiento material y en consecuencia admite la tentativa. El cultivo, por otra parte, es una infracción de consumación anticipada que se realiza en la primera fase de producción agrícola o industrial. En un segundo periodo se distribuye el estupefaciente ya producido. Solo es posible cultivar plantas y especies botánicas de las que pueden obtenerse estupefacientes, pero no la materia prima. En tal sentido, la Convención Única de 1961 y también el Convenio de Viena de 1988 restringen el cultivo de la dormidera, es decir, del opio, del arbusto de coca o de la planta de cannabis, desconociendo que existen otras numerosas plantas que pueden ser objeto de tal conducta. Por ejemplo, plantas y algunos hongos alucinógenos, como lo son el peyote y el cat. El cultivo también admite la tentativa,
sin embargo, ya en este caso se daría el delito de siembra consumado, con lo cual no sería aplicable. Tengan en cuenta que la grave pena con que se castiga esta conducta, que está inserta en el tráfico, y que es de 4 a 15 años de prisión, llegó a sostener, antes de la reforma de la ley 24.424, que la conducta incriminada en el artículo 5 de la ley 23.737 es de tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Fíjense, el agregado, si ustedes ven la ley 424, agrega un párrafo a todas estas conductas vinculadas al tráfico, como la siembra, el cultivo, quien produce o fabricare estupefacientes, el que comercia, todas estas conductas que vamos a ver ahora. Pero agrega un supuesto relativo al inciso A, que es el que estamos analizando. Y dice, en el caso del inciso A, cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de 1 mes a 2 años de prisión. Y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21. A ver, ¿qué es lo que hizo la ley aquí? Había supuestamente un vacío legislativo, que no era tal, porque en realidad no hay vacíos legislativos, sino espacios de no punibilidad. Es decir, si no está expresamente contemplado, es porque no está castigado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en el artículo 14, párrafo segundo, la tenencia de estupefacientes para consumo personal. En esos casos en que se determine que fuera para consumo personal, claramente no estamos en una conducta vinculada al tráfico, y es por eso que la escala punitiva es muchísimo menor que las conductas que están vinculadas al tráfico, y todas ellas admiten la probation o una condena en suspenso. Al margen de esto, hay que decir que desde el fallo Basterrica hasta la actualidad, es decir, podemos fijar como hito 1986 y hasta la actualidad, prácticamente no han existido condenas por tenencia de estupefacientes para consumo personal, a punto tal que, si bien la Corte lo ha inconstitucionalizado por lo menos en estas 2 oportunidades, la ley se ha mantenido vigente, es decir, el legislador argentino no ha derogado dicha norma. Entonces, ¿qué sucedía? Es decir, si una persona tenía estupefacientes para consumo personal, o bien tenía una escala penal mínima, o bien, conforme al criterio de la Corte, no era una conducta punible, ¿no? Esto que actualmente ya está superado, claramente no es una conducta punible. Pero ¿qué sucedía con quienes sembraban en escasa cantidad o cultivaban, pero también para consumo personal? Esta conducta, al igual que la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no estaba expresamente contemplada. Entonces, con anterioridad a la reforma, algunos decían, bueno, estas conductas son conductas de tráfico. Es decir, el artículo 5 no distingue, dice que el que siembra, cultiva o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes o materias primas, va a ser castigado con una pena de 4 a 15 años de prisión. Como decía Laje Anaya, el bien jurídico no se ofende en cantidades, basta que siembren una pequeña parcela o un enorme campo, no importa. Estamos frente a una conducta vinculada al tráfico. Otros que decían, bueno, otros que pensaban como pienso yo, dirían, bueno, si no es una conducta orientada al tráfico, no se puede castigar a la persona que tiene una planta de cannabis para consumo personal. Porque incluso, aún admitiendo la tenencia de estupefacientes para consumo personal como un tipo penal constitucional, que tiene una pena muy reducida, la conducta de guardar semillas o de sembrar para consumo personal o de cultivar, de tener una planta con la cual va a tener un estupefaciente para consumo personal, ofende, si es que ofende, ¿no? de una forma mucho más remota
el bien jurídico que el hecho de tener el estupefaciente para consumo personal. Entonces, claramente no puede estar inserta en el tráfico, y como no tiene una regulación específica, es una conducta claramente atípica. Bueno, como existía esta discusión, el legislador argentino en 1995 decidió agregar un párrafo y castigar con la misma pena que se castiga la tenencia de estupefacientes para consumo personal, aquellas conductas en donde una persona siembra o cultiva plantas o tiene en escasa cantidad sembrada o cultivada, pero siempre que sean para obtener estupefacientes para consumo personal. La ley omitió, para hacer más complicadas aún las cosas, las semillas. No dice nada de las guardas de semillas. Si bien esta excepción o esta atenuación de la pena se relaciona exclusivamente con el inciso A, que habla de siembra o cultivo de plantas, nada dice con relación a la guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes. Como nada dice, yo creo que estas conductas, porque sigo pensando igual, que no están destinadas al tráfico, son conductas atípicas. Es una cuestión netamente subjetiva. Si yo guardo una escasa cantidad de semillas para consumo personal, ya sea porque con esas semillas voy a cultivarlas y obtener cannabis, o porque las pongo conjuntamente con el cannabis en el cigarrillo que deseo fumarme, en ese caso concreto no voy a cometer, obviamente, ningún delito vinculado al tráfico, pero tampoco voy a poder quedar inserto ni en el artículo 14, párrafo segundo, porque la tenencia o la guarda, mejor dicho, de semillas no puede ser equiparable a la guarda de estupefacientes. Las semillas no son estupefacientes, pero tampoco voy a quedar atrapado por la conducta del párrafo final, del ahora penúltimo párrafo del artículo 5, porque no contempla expresamente como conducta punible la guarda de semillas. Ahora, si yo guardo semillas, ya sea para sembrar o cultivar, o para dárselas personalmente, o para dársela a otros para que siembre o cultive, y esto está inserto en una finalidad de tráfico, independientemente de la cantidad que tenga, mi conducta va a quedar atrapada por el artículo 5, inciso A, de la ley 23.737. No sé si me han entendido, no es una cuestión sencilla de verla, y quizás alguno se ha quedado con dudas. Si hay alguna duda en esto, me pregunta. Profe, tengo una duda en cuanto a cómo se podría diferenciar una tentativa de sembrado de lo que es la guarda. Porque si yo no siembro, lo tengo guardado. Entonces, Y ¿cómo que se...? se consuma la conducta de guardar. Si yo tengo en un lugar seguro, porque guardar es más que simplemente tener, es tener, es tener en condiciones de conservación. No es solamente tener, es tener en condiciones de conservar la cosa guardada. Entonces, si a mí se acredita la conducta de guardar, y bueno, ya no es necesario probar, por la propia estructura que tiene la ley, no es necesario probar la tentativa de siembra, pues ya quedó consumada la conducta de guardar semillas. Entonces Consumada. sería difícil una tentativa de sembrado. No sería difícil, podría probarse. Lo que sucede es que es innecesario. Esto es como, es algo parecido, impráctico, diría yo que es. No es que es teóricamente imposible, sino que es impráctico. Si tengo probado la guarda consumada, ¿para qué voy a intentar acreditar la tentativa de siembra? Algo similar sucede, y ahora lo vamos a ver,
más adelante, no sé si llegaremos hoy, probablemente la próxima clase, con la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y el comercio. Es decir, la actividad plenamente consumada es la actividad de comercio. Lo que sucede es que, como la ley argentina está equiparada la tenencia con fines, que es una actividad de tentativa de comercio, está equiparada en la penalidad, y es mucho más sencillo acreditarlo. Normalmente los fiscales y los jueces tienden a acreditar esta conducta, pero porque es más sencillo y más práctico, es mucho más fácil acreditarle a una persona que tiene el estupefaciente con el fin de venderlo, que acreditarle que de modo habitual y regular intercambia el estupefaciente por dinero. ¿Esto quiere decir que el comercio no existe? O que no, simplemente que es más complejo acreditar, y los tribunales se suelen conformar con la acreditación de la mera tenencia. Y acá sucede algo parecido. Conceptualmente, ¿es posible la tentativa de siembra? Sí, perfectamente. De hecho, el acto de guardar semillas para luego esparcirlas en la tierra es un acto de tentativa de siembra, pero también queda consumado por esta superposición de conductas y de espacios típicos, queda consumado el delito de guarda de semillas. Esto sucede en muchos tipos penales de la ley que se superponen. No sé con quién hablé porque no los veo. Sí, gracias, profe. Axel. Sí, y tenía una duda más, profe, hoy cuando estaba hablando de los conceptos de tráfico, ¿Mm? dijo que quedaba incluido cuando sea título gratuito, porque ahí también tiende a la promoción, facilitación o favorecimiento, y dijo un concepto de que crea una dependencia en el consumidor, puede ser, si puede Claro, repetir. es la finalidad que tiene el traficante, ¿no? Ujú. Regalar, facilitar la droga para que luego generar este consumo. Eso hago, yo lo dije en términos generales, hago una salvedad. Muchas veces el suministro, a título gratuito, en otras ocasiones, no muchas veces, en otras ocasiones perfectamente puede ser una actividad que no esté vinculado al tráfico. Imaginemos el caso de una madre que intenta aliviar la abstinencia que tiene su hijo y decide ir a comprar estupefacientes para darle a su hijo, suministrarle a su hijo, y de esta forma paliarle los enormes sufrimientos o dolores que tienen producto de un síndrome de abstinencia. En ese caso, claramente, no estamos en la conducta de la madre, en una conducta vinculada al tráfico, sino todo lo contrario. ¿Se entiende la idea? Sí, gracias, profe. Doctor, ¿no deja entonces de ser un delito de mera tenencia? ¿Cómo? No deja de ser un delito de mera tenencia. No, bueno, depende. En estos casos no. En los casos analizados no. Son delitos de mera tenencia, y perdónenme la redundancia, los que son de tenencia. No todos los delitos de la ley de estupefacientes son delitos de tenencia. Cuando veamos delitos de tenencia, lo vamos a analizar más detenidamente. Permítame avanzar un poquito ahora con los próximos tipos penales, que quizás lleguemos a tenencia. No creo, pero vamos a intentar avanzar con lo que resta. Bueno, esto lo de guarda de semillas es un poco lo que me adelanté en decirles, pero acá entra a jugar también el segundo supuesto del artículo 5, inciso A. Las conductas descritas en este artículo, como ya habíamos dicho, son constitutivas también de conductas vinculadas al tráfico, ¿no? Esto se encuentra también en un primer eslabón de la cadena del tráfico. Sujeto activo es quien carece de autorización o quien tiene una autorización pero le imprime un destino ilegítimo, que no siempre quedará atrapado por la ley de estupefacientes, ya que ciertas irregularidades también quedan comprendidos por estas dos leyes que les menciono, la 17
818 y la 19313, relativos a la comercialización de algunos estupefacientes y psicotrópicos que son comercializaciones que están permitidas por la legislación argentina. De modo tal que quien les imprime un destino distinto estaría inserto en este caso en una actividad delictiva, no quien le imprime el destino que perfectamente es legal. Guardar es más que tener. Cuando hablamos de guarda de semillas, guardar es más que tener, es tener en conservación. Esto porque es tener en conservación, esto implica que el agente, el sujeto activo, debe tratar de evitar que lo guardado se deteriore. Por eso la mera tenencia no implica guarda. Bien, esto no hay nada más interesante que ver. Veamos ahora el artículo 5, inciso B, primer y segundo supuesto. Acá nos detenemos en la producción y la fabricación. Esperen que voy a abrir un poco acá porque me estoy quedando sin luz. Ahí está. Bien. La Convención Única ya definía la producción como la separación de opio de las hojas de coca, de la de cannabis y de la resina de cannabis de las plantas que se obtienen. La fabricación es una categoría más amplia y residual que recoge todas las actividades dirigidas a obtener sustancias estupefacientes que no pueden ser incluidas en la producción, como por ejemplo el refinamiento y la extracción. El refinamiento está encaminado a conseguir el estupefaciente con el empleo de métodos químicos o físicos idóneos, en tanto que la extracción se refiere a tratar de lograr la separación del principio activo de la sustancia vegetal. Más allá del deseo, o de los deseos del legislador, de no dejar espacios de impunidad, todas estas conductas constituyen fases o etapas en el proceso de elaboración de estupefacientes. La ley también castiga la distribución de semillas, de plantas, de materia prima o de estupefacientes en el artículo 5, inciso C, tercer supuesto. Esto no tiene mayor explicación posible, ¿no? Distribuye quien entrega semillas, plantas, materias primas o sustancias estupefacientes a un número indeterminado de personas. También regula la dación en pago, que trata de la entrega de bienes en sustitución de lo que se deberá entregar con motivo de una deuda anterior no satisfecha. Criterio prácticamente o estrictamente civilístico. Retornamos a lo ya dicho. Sistema en cascada. Los tipos penales, que se configuran como tipos penales alternativos, lo que implica que el delito se perfecciona aun cuando se ejecute una sola de las conductas descritas. Esto es importante, ¿no? Ustedes van a ver, y recién se ha dado el caso de la guarda de semillas y la tentativa de siembra, que esto también debe entenderse, aún en los casos de tráfico, como conductas o como tipos penales alternativos, es decir, cuando se da uno ya queda consumado, pero el hecho de que se den varios, porque perfectamente esto puede ocurrir por la superposición típica que existe en la variedad de conductas que pueden presentarse, no multiplican los delitos, basta que se consume uno de ellos para tenerlo por configurado. Y acá sí podemos ya ir viendo algunas cuestiones, creo que vamos a llegar bien en tiempo, sí. Así me gustaría darles la clase que viene lavado, así que si apuramos un poco esto podemos terminar hoy, por lo menos con tenencia y comercio. Acá no les voy a dar todo lo relativo al aspecto teórico de los delitos de tenencia, si está bien, si está mal su punibilidad, las críticas constitucionales que esto tiene. Bueno, es
Esto es algo que, si bien en su momento se ha discutido, se ha cuestionado constitucionalmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dado este tema por superado, y más allá de algunos intentos puntuales, nadie cuestiona la constitucionalidad de la tenencia de estupefacientes, al menos cuando existe un fin de comercializarlos. Los delitos de tenencia nosotros los tenemos regulados allí en el artículo 5, inciso C, y también en el artículo 14. Tenemos 3 tipos de tenencia. La tenencia para consumo personal, cuando por escasa cantidad y demás circunstancias surjan inequívocamente que el material estupefaciente está destinado para el consumo personal. 14, párrafo segundo. En el artículo 5, inciso C, con una pena de 4 a 15 años, es decir, la misma pena que tienen todos los delitos vinculados al tráfico, tenemos regulado la tenencia con fines de comercialización. Y finalmente, en el 14, artículo 14, párrafo primero, tenemos regulado la tenencia de estupefacientes que se denomina simple o neutra, tenencia simple, en donde no puede acreditarse un fin de comercio, pero tampoco puede acreditarse una finalidad de consumo personal. Este tipo penal ha sido cuestionado constitucionalmente porque algunos dicen que es una presunción legal que se utiliza en perjuicio del imputado. Bien. Una cuestión una cuestión general con relación a la tenencia de drogas. Fíjense que a diferencia de la tenencia de otros objetos o materiales peligrosos, la mera tenencia acá no afecta a bien jurídico per se, no tiene la posibilidad de poner, en principio, ¿no?, en peligro bien jurídico alguno, si no es por expresa voluntad de quien adquiere esa droga y voluntariamente la consume. A diferencia de lo que sucede con otros delitos de tenencia, en la cual no depende de la voluntad del otro, sino de quien tiene. Quien lleva armas o materiales explosivos en la vía pública, genera un peligro en el resto de las personas, en el resto de la ciudadanía, porque en cualquier momento puede utilizarlos y dañar o matar a otra persona, o afectar otros bienes jurídicos. En cambio, quien lleva droga en poca o en gran cantidad por la vía pública, en principio no genera ese mismo peligro. El peligro en este caso es más indirecto, más mediato o más remoto, toda vez que es necesario que otra persona adquiera el material estupefaciente y decida autoponerse en peligro consumiéndolo. Bien. En cuanto a la tenencia, se suele decir que es necesaria la disponibilidad real y efectiva sobre la cosa, sobre el estupefaciente. Una especie de relación de dominio sobre la cosa que debe acompañar la correlativa voluntad de dominio. Se entiende además en términos generales que no se precisa un contacto material constante con la droga, constante o permanente con la droga. Es indiferente la lejanía física o transitoria de la cosa, e incluso la ignorancia puede ser que quien tenga la disponibilidad real y efectiva sobre la droga ignore en algún determinado momento dónde está esa droga. Lo importante es que tenga el poder de decisión sobre su disponibilidad. Hay un fallo del Tribunal Supremo Español que me parece que es muy ilustrativo al respecto, un fallo del año 1996, donde la Sala Penal concluye
que la detectación de la droga puede revestir distintas posibilidades. Puede ser directa, inmediata, actual, material, física y presente, pero también puede ser mediata, indirecta, incluso a distancia, sin necesidad de un contacto físico. Lo decisivo, dice el Superior Tribunal Español, en cualquier forma de tenencia, es que el objeto poseído esté sujeto a alguna forma de voluntad del agente, no siendo necesaria la detentación física o material del producto, si concurre en cambio lo que ha sido igualmente definido como un dominio funcional de la cosa, es decir, opción y posibilidad de disponer sobre la droga. Bien, en líneas generales debe coincidirse con lo resuelto por el Supremo Tribunal Español, por el Tribunal Supremo, perdón. Pero tampoco cabe prescindir de la parte objetiva de la tenencia, concretamente en el juicio de imputación objetiva. En tal sentido, para que el sujeto pueda imputársele la tenencia, debe tener la disponibilidad real sobre la sustancia, lo que implica que la tenencia debe ser material. Sin perjuicio de esto, podría afirmarse en consecuencia que hay posesión de la droga en los siguientes casos. A. Se aprende materialmente al sujeto con la droga en su poder. B. Cuando a pesar de no tener la posesión material, existe y se comprueba la disponibilidad real sobre la sustancia. Por ejemplo, porque conoce dónde se encuentra, tiene acceso a ella, o en definitiva, por estar en una situación que puede decidir el destino del material estupefaciente. También por ser coautor, junto al que posee materialmente la droga, aunque carezca momentáneamente de la disponibilidad efectiva de la misma, siempre que la ejecución del plan se mantenga dentro de lo acordado. Bien, lo precedentemente expuesto resulta perfectamente aplicable a los tipos legales de almacenamiento y de transporte. Pero acá debe distinguirse el almacenamiento, la tenencia de material estupefaciente debe distinguirse del almacenamiento, que está previsto en el artículo 5, inciso C, quinto supuesto, que es una conducta de tráfico que significa reunir, apropiar, guardar o tener en mucha cantidad con el fin de poner en circulación, por sí o por otros, dichos objetos en el tráfico ilícito de estupefacientes. Y del transporte, que está regulado en el sexto supuesto de la citada norma, que implica un acto de desplazamiento de un lugar a otro, con independencia de la distancia, el medio utilizado y la forma de posesión de los estupefacientes. Esto es lo que va a permitir acreditar cuando estamos frente a un tipo penal de almacenamiento, de transporte o de tenencia. Claro que si la tenencia es con fines de comercialización, poco importa porque la pena, más allá del nomen iuris, va a terminar siendo la misma, es decir, de 4 a 15 años de prisión. Sí tiene relevancia cuando estamos frente a un caso de tenencia neutra o tenencia simple, donde no siempre es perfectamente distinguible del delito de almacenamiento, ¿no? Y en esto acreditar la finalidad del tráfico es esencial. Una persona puede almacenar 1 kilo o 500 gramos de clorhidrato de cocaína con el fin de guardarlos o, por ejemplo, en el marco de una organización puede tener asignada la función de almacenar la droga. Bueno, simplemente la almacena en su casa, en un galpón o donde fuera. Si se acredita que ese almacenamiento se produce en el contexto de esta finalidad de tráfico, la pena va a ser de 4 o 15 años de prisión y se va a dar la conducta prevista en el artículo 5, inciso C, quinto supuesto. Pero si tiene la misma cantidad de droga, pero no con la finalidad de introducirlo en el tráfico, si no, no se puede acreditar una finalidad, simplemente la tiene.
por la cantidad de droga que tiene, no es para consumo personal, pero no existe ningún indicio ni ningún otro indicador que determine que esa droga la tenía con la finalidad de introducirla en la cadena de tráfico. En ese caso vamos a estar frente al tipo penal previsto en el artículo 14, inciso primero, que tiene una pena máxima, si no me estoy equivocando, de 6 años de prisión. Creo que es de 1 a 6 años de prisión. Pena que permite la condena a ejecución condicional y es mucho más benigna que la establecida en el artículo 5. Bien, creo que esto nada más. Bien, entonces vamos a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Bien, además, acá el elemento subjetivo es esencial. El elemento subjetivo que acompaña al dolo. Aquí no basta que el sujeto tenga conocimiento, y si queremos agregar voluntad de tener el estupefaciente, sino que es necesario acreditar un elemento subjetivo de intención trascendente que mira hacia el futuro. Esto es el fin de comercialización, ¿no? Esta intención trascendente que siempre mira al futuro, algo similar con lo que sucede con el delito de homicidio criminis causa, en donde la gente mata para preparar, facilitar o cometer otro delito. En ese sentido también es un delito de intención trascendente, como el delito de tenencia de estupefacientes, en donde se posee el material enervante con el fin de posteriormente comercializarlo. No hace falta acreditar ni siquiera un solo acto de entrega, de suministro, de comercio en este caso. Basta acreditar que el sujeto o los sujetos tengan el material estupefaciente con el fin de comercializarlo, ¿no? Desde este punto de vista también podemos definirlo como un delito incompleto o mutilado de 2 actos. Este se denomina delito mutilado de 2 actos porque las conductas se dividen en tener el material estupefaciente y tener en miras la intención de comercializarlo, sin que sea necesario de que esto último ocurra. Para el legislador basta solamente con la acreditación de la tenencia del material enervante con la mentada intención. El legislador en este caso, al regular, prescinde de este segundo acto, es decir, el acto de comercio, y le basta, para tener por comprobado la conducta típica, con el aspecto subjetivo de la misma, es decir, el fin de comercialización. Este delito debemos visualizarlo respecto del comercio de estupefacientes como una forma de distanciar la consumación del agotamiento. Aquí la punibilidad no requiere la lesión real del objeto de protección, esto es la salud pública, por ello no puede caracterizarse como un delito de consumación anticipada. Detentar estupefacientes con fines de comercialización, con independencia de que el comercio se lleve efectivamente a cabo, resulta, para la ley argentina, un delito consumado. Obviamente, por las características típicas de este delito, no admite tentativa. Y lo que termina siendo determinante, cómo se determina en la práctica este delito y por qué tiene o ha tenido, si se me permite la expresión, tanto entre comillas éxito en la represión por parte de los tribunales. Bueno, era como les decía, que resulta mucho más fácil acreditar para la policía, para la fiscalía, para los tribunales, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que el delito de comercio. Normalmente esto se acredita por prueba presuncional, salvo que la persona reconozca
que tenía el fin de comercialización, cosa poco frecuente, se analizan aspectos que tienen que ver a las circunstancias relativas a la droga, a la cantidad, a la variedad, a la pureza, a la presentación. Si la persona aprendida con la droga es una persona que tiene algún grado de habituación a las drogas, si es una persona adicta o si nunca tuvo, por el contrario, ninguna vinculación a las drogas. En algunos países, como en España, se suele establecer por medio de leyes o por criterios jurisprudenciales alguna cantidad mínima para ver si estamos frente a una tenencia con fines. Por ejemplo, en España se ha establecido que en el caso del MDMA, es decir, el éxtasis, a partir de 40 comprimidos estamos frente a una conducta vinculada al tráfico, cosa que no le veo mucho sentido, porque si estableciéramos cantidades mínimas, bueno, la cantidad es 40 o la cantidad es 100, y por lo tanto el traficante va a comercializar con 99 o con 39 porque va a saber que a partir de ese número, de un número mayor va a ser una conducta típica y de un número anterior no, con lo cual me parece que no tiene mucho sentido establecer cantidades mínimas, sino exigir, en todo caso, la comprobación por otros indicadores, ¿no? Como, por ejemplo, si la persona es un consumidor habitual, un drogodependiente, o un no consumidor, pero esencialmente particularidades relativas a la ocupación de la droga, es decir, verificar si tienen instrumentos, si la persona tiene instrumentos o materiales para la elaboración o para la distribución, o por el contrario para el consumo. Por ejemplo, el hallazgo de balanzas de precisión, de básculas, de molinillos empleados para moler café, de papelinas, de bolsas vacías, de papel celofán, de polvos que suelen ser utilizados en el caso, por ejemplo, de la cocaína para sustancias de cortes, que podrían ser la glucosa, la cafeína, la lactosa, el manitol, el talco, anotaciones, documentos, teléfonos celulares, cucharas, etc. En definitiva, la profundidad de la investigación es lo que va a determinar si estamos o no en presencia de un delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Es por eso que frecuentemente las investigaciones no son, o las resoluciones de estos casos no son inmediatas. Cuando una fiscalía o la policía recibe un llamado que da cuenta de que en determinado lugar se venden drogas, existe una mínima investigación, que puede ser más o menos compleja, pero que requiere ciertas tareas de inteligencia por parte del investigador. Una tarea bastante común que suele suceder es, primero, filmar el lugar, un lugar muchas veces alejado, donde concurren un número importante de personas en horas que no son habituales, después de las 10, 11 de la noche, y en ocasiones con orden o con autorización judicial, se intercepta a alguna de las personas que salen de ese lugar presuntamente habiendo comprado algo. Si esto se puede filmar, es mejor todavía, pero si no se intercepta a 2 o 3 cuadras a estas personas, se las requisa con autorización judicial y seguramente allí se le va a secuestrar el material estupefaciente. Eso permite acreditar que adquirió la droga en ese lugar. Obviamente a la persona que lo compró para un uso personal no se le forma un proceso penal, pero sí ya tenemos ahí un elemento de cargo que, conjuntamente con las filmaciones y el allanamiento posterior, va a poder determinarse que esa persona tenía la droga con el fin de comercializarla, e incluso perfectamente se puede acreditar la actividad del comercio, porque si se hacen varias interceptaciones de personas, se puede determinar de que ese intercambio de dinero por drogas era un intercambio habitual, y por lo tanto se consuma el tipo penal de comercio.
a los efectos prácticos es lo mismo porque la escala penal es exactamente igual entre el comercio y la tentativa, y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. No tengo mucho más para decirles, yo quiero darles un panorama general de la ley, ¿no? El delito de comercio de estupefacientes, como les dije, se da el que con ánimo de lucro, por cuenta propia y con habitualidad, compra, vende o permuta las mercaderías, en este caso se refiere a los estupefacientes. Y esto permite distinguir, esto sí me parece importante, permite distinguir el comercio de estupefacientes del suministro o la entrega a título oneroso. Es decir, cuando yo le entrego a alguien estupefacientes o le suministro a alguien estupefacientes a título oneroso por un intercambio de dinero, no cometo el delito de comercio. Y tampoco necesariamente tengo estupefacientes con fines de comercialización. Cometo el delito de suministro o de entrega a título oneroso, que además tiene la misma pena que el comercio y que la tenencia con fines de comercialización. Bien, acá la entrega de estupefacientes a título oneroso o gratuito, también si está inserta con esta finalidad de tráfico, tiene la misma pena. La sanción consiste aquí en transferir la tenencia del estupefaciente que pasa así en poder del adquirente con la finalidad siempre de favorecer, facilitar o promover el tráfico ilícito. Bien, aquí tenemos la conducta vinculada al suministro, que está regulada en el artículo 5, inciso E, segundo supuesto. El agente entrega la droga al usuario y este por su parte la recibe. Hay una contraprestación dineraria, porque estamos hablando del suministro de estupefacientes a título oneroso, pero también puede ser a título gratuito siempre que esté inserto en esta finalidad de tráfico. La entrega de drogas a un consumidor, esto yo creo que ya lo había dicho, no, me parece que no, para ser consumidas en ese momento, es decir, el convite, en un ámbito privado, no configura un acto de tráfico y no es punible, y tampoco lo es el suministro a un consumidor inveterado, eso sí lo había dicho, con el fin de evitarle sufrimientos generados por el síndrome de abstinencia, ¿no? Siempre que esto fuere a título gratuito. Bueno, estas dos últimas placas se las dejo, hablan de tipos penales poco frecuentes que se pueden dar, pero que no son para nada habituales. La aplicación y facilitación de estupefacientes, ahí se define en el artículo 5, inciso E, que aplica a quien por el método adecuado que la clase de estupefacientes requiera, hace ingresar al organismo de un tercero la sustancia en cuestión con consentimiento. En caso contrario, regiría, si no es con el consentimiento de la persona, la agravante del inciso 11, del artículo 11, inciso C. Facilita que impone al alcance o a disposición la sustancia prohibida. Ambas conductas deben estar vinculadas, obviamente, al tráfico ilícito. Finalmente, la entrega, suministro, facilitación ocasional de estupefacientes están reguladas en el párrafo final del artículo 5. Esta es una, yo les había mencionado el penúltimo párrafo, pero no así este último que introdujo la ley 26.052, que refiere que en el caso del inciso E, que se refiere a la entrega, suministro, aplicación, facilitación de estupefacientes a título oneroso, ahí estamos con una conducta vinculada al tráfico. En el caso de este párrafo agregado, se establece una pena menor cuando la entrega, suministro, facilitación fuera ocasional a título gratuito y por una escasa cantidad y demás circunstancias, también surgiera inequívocamente que esté destinado a consumo personal, ¿no? El convite, por ejemplo. Yo creo que estas conductas, más allá de la regulación, son conductas que no están insertas
en el tráfico de estupefacientes, quedan englobadas dentro de la impunidad, como el artículo 14, párrafo segundo, que regula la tenencia para consumo personal. Bien. Creo que anduvimos bien de tiempo, nos quedan 5 minutos, así que bueno, ya me aguantó la voz bastante, así que con esto ya terminamos por hoy. Les voy a subir este PowerPoint al grupo de Facebook, así les puede facilitar o recordar lo dicho, y la clase quedó grabada para los que quieran volver a escuchar algo, o bueno, los que no han podido estar presentes la puedan escuchar. Respondo cualquier consulta que me Profe, quieran. una Sí. consulta. En el caso de la ley, como son 45 47 artículos, ¿recomienda poner énfasis en alguna cantidad de artículos o es toda Y la yo ley? lo que vi hoy es el artículo 5 y el 14, son esos dos artículos los importantes. Mm, Ok, ¿Para qué va a gracias. estudiar el 36, el 37, el 38 o el 39, que ni yo me los acuerdo y no los voy a preguntar? Hay que estudiar el artículo 5 y el artículo 14, son los dos artículos importantes. El 5 son 20 tipos penales. Ok, gracias. Por nada. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, ¿les Profe, la clase parece? que viene damos lavado de activos. Vamos a ver lavado de activos. Sí, yo pensé que esta me iba a llevar 2 clases, pero fuimos rápido y hoy estaba viendo que no les voy a poder dar, yo pensaba darle 3 clases, pero si le doy la tercera clase va a ser 1 o 2 días antes del parcial, porque creo hoy es 14, hoy es 7. 14 y 21, y el parcial es el 23. No me gustaría darles una clase tan cerca del parcial. Así que si les doy lavado la clase que viene, mucho mejor, porque ya culminaría con mis temas. Tienen un panorama de drogas, van a tener un panorama de lavados. Ahí me entró un mensaje. Quebrados y otros dolores punibles no se da nunca. No se da ese tema. No entra y no se da. Así que la clase que viene les voy a dar lavado de activos, y eso más o menos me lleva al mismo tiempo que hoy, más o menos una hora, 1 hora 20. Y Profe, y ya los con delitos eso tenemos que los temas. quedaron, aquellos delitos que quedaron de extorsión y algún robo, no sé si vimos todos los de robo, defraudación, esos no entran en este segundo parcial. Los robos los vimos todos en la primera parte. Las Ujú. defraudaciones las vimos casi todas, en realidad por una clase que yo había grabado y se las pasé. Y los delitos de extorsión, si no los dio Conti, no van a entrar. Ok, gracias. Por nada. Ya está subido, me dicen, el PowerPoint, así que bueno, mejor. Si está subido, cualquier cosa me avisan que lo vuelvo a subir. Bueno, creo que esta semana van a tener todas clases virtuales, lamentablemente, pero bueno. Justo ahora que está un poco mejor, hoy nos podríamos haber encontrado perfectamente, pero bueno, ya está resuelto así que no vamos a andar cambiando las cosas ahora. El parcial sí va a ser presencial, por ahora no hay. La Comisión 4 tiene clases presenciales, sí. Finalmente me dijeron que encontraron un lugar en el Colegio de Abogados, ¿puede ser? Comisión 4. Y si están todos de acuerdo, no hay problema en que se dé presencial. Vamos a tener clases en la Facu. ¿En la Comisión 4? Sí, la Comisión 4 nos Ah, pusimos de acuerdo y vamos a cursar en la se Facultad. pusieron de acuerdo todos. Bueno, bien. Bueno, si estarían todos de acuerdo, la próxima clase la hacemos presencial, como ustedes quieran. Lo que pasa, bueno, Yo opto por la presencialidad, doctor. ¿cómo? Presencial. ¿Todos quieren presencial?
Sinceramente a mí no me conviene. Ya no hace frío y terminó la Tengo que pandemia. viajar, pero bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si hay alguien que no quiera presencial, no quiero que generarlos en la incomodidad de que uno diga sí, otro diga no, digo, esta dijo que sí, esta dijo que este dijo que no. Me lo hace saber. Si alguien no puede, no quiere, o no está de acuerdo, me lo hace saber. Y yo, obviamente, sin dar ningún nombre, la clase que viene les digo, ¿va a ser presencial o va a ser virtual? Yo les aviso. El martes que viene vamos a ver lavados. Si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber, que sin dar el nombre de nadie, ya les indico que va a ser virtual. Porque basta que alguien no esté de acuerdo para dar la clase virtual. Así lo ha resuelto el Consejo Académico. Así Profe, que esto queda a criterios de ustedes. Pero bueno, no quiero tampoco generar un acuerdo en este momento, porque alguien se va a ver forzado y por ahí, por el motivo que sea, no quiere una clase presencial. Profe, en cuanto a lavado de activos, ¿leemos del manual o algún otro material? Está el manual y creo que hay un trabajo mío que hice hace algunos años con Roberto Falcone padre. Me parece que está en los archivos. Si lo quieren profundizar, hay un trabajo bastante largo que habla sobre la reforma del artículo 303 y subsiguientes. Gracias. Por nada. Bueno, nos estamos viendo entonces. Saludos a todos. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Chao, profe. Hasta luego. Una consulta, porque no Chao. encontré el PowerPoint yo, lo busqué recién en el grupo y no lo encontré. ¿Alguien lo encontró? A ver si nos puede... Ya te digo quién lo Sí, encontró. yo recién lo estaba siguiendo por el grupo de Facebook, entré a la parte de Sí. archivos y estaba como segundo. Si quieren, ahora mando el link al Bien. grupo de WhatsApp. Buenísimo. Yo lo No, encontré claro, en el campus también. En el campus, en la parte de hay una carpeta de delitos contra la salud pública y ahí figura. Bueno. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa me avisas. Hasta luego.